Bien, en este caso lo primero que nos piden es lo siguiente. Nosotros tenemos esta función, una función de R2 en R, ¿sí? Que básicamente es una función partida. Fíjense que acá en este caso tenemos x por y por seno de y sobre el módulo, sobre digamos la división de x al cuadrado más módulo de 2 más x por y al cuadrado, ¿sí? Todo ese es el combo de la función, siempre y cuando sea válido para puntos distintos del 0, 0, es decir, para todo x distinto del origen de coordenadas. Y luego la función vale 0 siempre y cuando el punto en el que estemos evaluando sea el 0, 0. La consigna, lo que pide el problema en este caso es estudiar la continuidad de la función en este punto y la diferenciabilidad. Acá nosotros pusimos derivabilidad, pero es diferenciabilidad de la función de varias variables en el punto. Entonces, ¿qué técnica vamos a usar nosotros en este caso para resolverlo? Bueno, en cuanto a lo que es la continuidad, nosotros tendremos que aplicar la definición, ¿sí? Este tipo de funciones en general, sobre todo que son de varias variables, nosotros debemos probar que, digamos, si la función es continua, ¿sí? Podemos hacerlo por definición con a un epsilon y delta. Entonces, supongamos lo siguiente. Si la función es continua, el límite de esta función tendiendo al 0, 0 tiene que dar lo mismo que la imagen de la función en el punto, es decir, tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, en este caso, piénsenlo de la siguiente manera. F en xy, ¿sí? Para todo punto distinto del 0, 0 es continua, por el hecho de hacer composición de funciones continuas para todo xy distinto del 0, 0. Es decir, nosotros tomamos seno, tomamos inclusive el denominador, el único punto que tiene problemas es en el 0, ¿sí? Entonces, también podría tener, por ejemplo, en otros puntos, por ejemplo, si tomáramos x como menos 2, o habría que ver, digamos, habría que hacerlo. Pero generalmente el más complejo de todos es el 0, 0. Entonces, la idea sería esa, ¿sí? Para que la función sea continua, el límite de esta función, ¿sí? De este segmento de función, tiene que ser igual a la imagen, que en este caso es el 0, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo de este lado, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy, nos tiene que dar lo mismo que la imagen de la función en el punto, que en el 0, 0, que en este caso nos va a dar 0. Entonces, supongamos que la función es continua, es decir, que este límite se cumple. Entonces, si esto es así, nosotros aplicando la definición de límite con el criterio del epsilon y el delta, esto debería cumplirse, es decir, vamos a explicarlo en lenguaje matemático, ¿no? Entonces esto sería límite de xy de la función tendiendo al 0, 0 de f de xy, nos va a dar 0, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0, o sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, ¿sí? Tal que el módulo, ¿sí? De dicho punto va a estar comprendido entre delta y 0, ¿sí? Y a este módulo a su vez le corresponde que la imagen de dicho punto, ¿sí? Va a ser menor que el epsilon, ¿sí? Este es el límite por definición, que es el que ustedes ven en los libros habitualmente. Entonces la idea acá sería tratar de, para aplicar esto de una, lo más práctico sería tratar de desagregar la función en distintas partes. Por ejemplo, si nosotros lo vemos a grosso modo, nosotros tenemos una función trigonométrica que a su vez está acotada, tenemos un módulo, tenemos multiplicación de varias variables. Entonces vamos a ver qué es lo que va pasando en cada caso. ¿Qué pasa si nosotros no se nos ocurriera calcular el módulo de la función en xy, ¿sí? Ya les digo, este criterio de decir, bueno, el módulo de esta función es menor que el epsilon. Tenemos primero que establecer esta desigualdad como para saber cuál es el delta o los delta asociados al mismo. Entonces, el módulo de la función, ¿sí? En un punto genérico xy, esto deberíamos aplicar módulo a toda la función, ¿sí? Con lo cual esto nos daría módulo grande de x por y por seno de y, ¿sí? Sobre el denominador, que en este caso es x al cuadrado, más módulo de 2 más x, ¿sí? Por y al cuadrado, cerramos ahí, y el módulo. Entonces, haciendo o distribuyendo el módulo por la propiedad de multiplicación y demás, lo que va a quedar es la multiplicación individual de cada uno de los módulos del numerador y luego el denominador con su propio módulo por separado. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, fíjense, esto nos va a quedar módulo de x por módulo de y por módulo de seno de y, ¿sí? Todo esto de este lado, y luego en el denominador vamos a tener el módulo de toda la suma. No hay demasiado misterio acá porque no hay propiedad, digamos, que podamos aplicar hasta el momento en este caso. Entonces tratemos un poco de analizar qué es lo que sucede, así como tips,
¿sí? Que podamos ir viendo los distintos puntos. Fíjense, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros sabemos que seno, ¿sí? Si nosotros tomamos una variable x, o mejor dicho, para no confundir la variable y, si tomamos la función seno de y y su módulo, esta función siempre es menor o igual que la variable propia que la genera, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es así? Bien, si ustedes estudian las funciones básicas, ¿sí? De seno y de la, supongan que en este caso, esto lo hacemos muy a grosso modo, ¿sí? La función seno, que está acotada siempre entre 1 y menos 1 y que tiene este recorrido, ¿sí? Después tenemos la función identidad, ¿no? Donde nosotros vamos a tener que la función identidad, en este caso sería y igual a x y esto sería seno de x, para dar un caso, siempre seno va a ser menor que la función original. En el caso del módulo, acá lo que vamos a tener justamente es que la función va a ser este recorrido y módulo va a volver de este lado, con lo cual siempre esta igualdad se cumple, ¿sí? Módulo de y, perdón. Entonces, lo que vamos a tener es que como seno de y, seno de y va a ser menor que el módulo de y, si algo vamos a poder trabajar acá, en algún tema de fracción o algo por el estilo, ¿sí? Fíjense, en este caso, si pensemos en la fracción seno de y, por ejemplo, ¿sí? Módulo de seno de y sobre módulo de y, ¿sí? En este caso esto nos puede quedar menor o igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Pero sabiendo siempre que esta desigualdad siempre es menor, bueno, esto lo vamos a usar más adelante por separado. Después, ¿qué otro tema puede ser importante? Tratemos de ver qué pasa si ahora acotamos al límite, es decir, tiene que, para el límite por definición tenemos que buscar alguna relación entre el epsilon y el delta elegido. Supongamos que tomamos un delta menor que 1, ¿sí? ¿Cómo afectaría al resto de nuestra función? Eso lo que dice es que, supongamos, siguiendo la línea de razonamiento de que módulo de x por la desigualdad Cauchy-Schwarz siempre va a ser menor o igual al módulo de cualquier punto xy, ¿sí? Del plano, ¿sí? Obviando la coordenada y de este lado, y esto a su vez lo forzamos a que sea menor que delta. Si delta es menor que 1, módulo de x va a ser menor que 1 también. Entonces, módulo de x es menor que 1. Si esto lo abrimos por la definición del módulo, si para el número positivo y el valor negativo, x va a estar comprendido entre menos 1 y 1. ¿Sí? Esto por un lado nos sirve para el numerador. También podríamos ver que de hacer algo en el denominador, en parte del denominador que tiene el 2 más x. ¿Sí? Es decir, piénsenlo de la siguiente manera, lo voy a poner acá en azul como una cuenta auxiliar. Piensen, por ejemplo, que módulo de 2 más x, ¿sí? Es lo mismo que decir módulo de x más 2. Por lo tanto, para hacer módulo de x más 2, lo que deberíamos hacer sería tratar de modificar esta misma desigualdad. Por ejemplo, ¿sí? Módulo de x más 2, en este caso, nosotros tendríamos, por ejemplo, menos 1 más 2 de este lado, menor a x más 2, menor a 1 más 2. Es decir, lo que hacemos en este caso es sumar 2 a ambos lados de la desigualdad. Y lo que hacemos es, al mismo tema del módulo menor que 1, lo corremos, ¿sí? En un sentido hacia centrado en menos 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar 1 menor que x más 2 menor que 3. ¿Sí? Esto lo que dice es que, piénsenlo de la siguiente manera. Una forma, ¿sí? De ver esto, es decir, módulo de x más 2. Si módulo de x nos tomaba que era menor que 1, entonces módulo de x más 2 va a ser, en este caso, mayor que 1, que es lo que muestra esta desigualdad, que x más 2 está comprendido entre 1 y 3. Por lo tanto, aunque parezca obvio o que parezca que no agrega demasiado valor a la cuenta que estamos haciendo, decir que el módulo de x más 2 es mayor que 1 es relevante por lo siguiente. Piensen en cómo está estructurada este denominador de esta cuenta. Generalmente las definiciones de epsilon y delta toman la norma del punto al cual se está calculando, así que en este caso estamos hablando de la norma de xy, ¿sí? Por Pitágoras, etc. Que esto por Pitágoras, digamos, sería en módulo, ¿sí? La suma de los cuadrados más la raíz cuadrada de esto, ¿correcto? Bueno, de esta forma, como esto tiene una estructura similar, piénsenlo de esta manera. Decir x al cuadrado más módulo de 2 más x por y al cuadrado, si esto siempre es mayor que 1, ¿sí? Si este multiplicador de y cuadrado es mayor que 1, quiere decir que toda esta expresión en módulo va a ser mayor que si no tuviéramos el multiplicador, es decir, si simple y llanamente lo comparáramos con módulo de x cuadrado más y cuadrado. O sea, este pequeño detalle habilita esta cuenta que vemos acá. Entonces, de a partir de esta desigualdad pueden surgir varias cosas más interesantes. Piénsenlo así. En este caso, por ejemplo, ¿cómo haríamos para llevar esto a una desigualdad que a nosotros nos sirviera? Generalmente la definición tiene en su denominador a módulo de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, una forma, por ejemplo, es decir, bueno, dada esta desigualdad, si le vamos a dar a la menos 1 a ambos lados, o hacemos 1 dividido lo que tenemos, justamente lo que va a suceder acá es que esto va a ser 1 sobre
el número en cuestión y el sentido de la desigualdad va a cambiar. Es algo similar o análogo a lo que pasa con los números negativos. Cuando multiplicamos por un menos 1 o por un número negativo, ambos lados de una desigualdad. ¿Sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar 1 sobre, ¿sí? Módulo de x al cuadrado más módulo de 2 más x, todo esto por y al cuadrado, cerramos ahí, menor a 1 sobre módulo de x al cuadrado más y al cuadrado, cerramos ahí. ¿Sí? Entonces la idea acá justamente es que este módulo, ¿sí? En este caso, piénsenlo de la siguiente manera. Esto es igual a lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? 1 sobre la norma de xy, o de cualquier punto xy del plano, al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque justamente la norma, por definición, en este caso, va a ser por Pitágoras la suma al cuadrado de los dos números y la raíz cuadrada aplicada a ambas sumas. Entonces, en base a esto acá ya les digo, esto es más como un rompecabezas. Fíjense que hasta ahora venimos hilando los hilos de la cuenta y la idea es tratar de compaginar todo. Entonces, tratemos de ver ahora cómo nos queda la cuenta, ¿no? Entonces voy a poner acá, voy a escribir nuevamente la ecuación. Fíjense a lo que nosotros llegamos. El módulo de la ecuación de f de x nos quedó igual a esta expresión. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esta desigualdad, es decir, que el denominador es menor que la norma del número al cuadrado, ¿sí? Por otro lado, esta norma o este módulo es menor que 1. Y por otro lado, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros armamos una ecuación con una cuenta similar a esta, que no tiene mucho que ver a lo mejor a primera vista, pero que nos permite acotar el límite de la función, que es lo que estamos buscando con el epsilon al delta? Porque, digamos, si nosotros podemos pasarnos la vida probando valores y tratando de demostrar que esto es así, pero la idea es tratar de llegar a una expresión más racional. Entonces piénsenlo de esta manera. Acá voy a volver a copiar lo que hemos dicho al principio de que módulo de seno de i nos va a quedar menor o igual a i, ¿no? Módulo de i. Entonces fíjense, supongamos que vamos a hacer otra ecuación, otra fracción, donde vamos a tener el módulo, en vez de ser este denominador, va a ser este, módulo de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, esta fracción, ¿sí? Toda la fracción de 1 sobre todo este denominador, olvídense de estos tres productos que están, estos tres digamos, factores que están en el numerador, va a ser menor o igual que esta fracción, con 1 sobre lo que está de arriba. Después vamos a multiplicar ambos lados por módulo de x, ¿sí? El resto va a quedar igual. Y después fíjense, ¿qué pasa? Si seno de i es menor o igual que i, ¿qué pasa si esta ecuación, por ejemplo, la multiplicamos por módulo de i en ambos lados, ¿no? O sea, multiplicamos un número positivo, el sentido de la desigualdad queda igual. Entonces esto quiere decir que módulo de i por seno de i, módulo, es menor o igual que el módulo de i al cuadrado. ¿Sí? Y esto no es menor, porque fíjense, si nosotros escribiéramos o pusiéramos una ecuación que tuviera este módulo de i al cuadrado, se cumple que esto, ¿sí? I por seno, módulo de i por seno de i, es menor que i cuadrado. Y toda la fracción, obviando el x y demás, es menor que toda la fracción de 1 sobre este módulo. Con lo cual, esto marca que esta desigualdad es posible. Así que el módulo de f de xy es menor que esta fracción que está acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque eso a su vez nos va a permitir otras cuestiones más. Fíjense, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Que habla, digamos, de lo que son los vectores y demás. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, supongamos que tomamos el módulo de x por separado, ¿sí? Es decir, como un número aislado. Módulo de x, ¿sí? Si solamente tomamos la componente de x, siempre va a ser menor o igual que si tomamos ambas componentes del vector, ¿sí? En módulo. O sea, obviamente porque es desigualdad triangular, ¿sí? De la misma manera, lo mismo que pasa con el módulo de i. Módulo de i va a ser siempre menor o igual que si tomamos el vector en su conjunto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense cómo se va compaginando toda la cuenta. Toda esta cuenta, nosotros podemos decir que esto, ¿sí? A su vez es menor o igual. Fíjense, un módulo de x, o sea, esto nos va a quedar módulo de x por i, de xy, perdón, del vector. Esto corresponde a 1. Esta desigualdad, si nosotros la elevamos al cuadrado, se mantiene, ¿sí? Por lo tanto, va a ser menor o igual que si volvemos a multiplicar acá por este módulo del vector al cuadrado. Por lo tanto, como ya teníamos 1, esto va a quedar al cubo, ¿sí? Y en el denominador volvemos a tener el módulo de xy. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si simplificamos esta expresión al cubo al cuadrado con lo mismo, esto nos va a quedar de esta manera. Por lo tanto, eso quiere decir que módulo de f de xy, ¿sí? Nos va a quedar menor o igual a módulo de xy, ¿sí? A secas, que es el resultado de acá. Y esto
por definición es menor a delta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? F es continua porque el límite de la función, ¿sí? En este caso, límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy nos va a dar 0, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que el módulo de xy va a quedar comprendido entre 0 y delta, ¿sí? Y luego, en este caso, módulo de f de xy va a ser menor a epsilon, ¿sí? Para un delta que esté comprendido, ¿sí? En un conjunto cuyo mínimo es el epsilon y después el 1. ¿Sí? Esto se toma como un valor de referencia. Vamos a ver qué pasa con la diferenciabilidad de la función. En funciones partidas y complejas como esta, para ver si una función es diferenciable, no nos va a quedar otra que aplicar la definición. Es decir, de hecho, abajo en la descripción del vídeo van a encontrar un apartado de fórmulas que tiene proposiciones con la teoría, ¿sí? Que hay que citar al momento de aplicar estas cuentas. Entonces, por ejemplo, para ver si es una función diferenciable se tiene que cumplir lo siguiente. Básicamente es un límite análogo al como es una función, digamos, derivada, que exista un cierto límite de derivada, ¿sí? Pero que obviamente va a tener dos componentes y en este caso hay que evaluar los dos. Entonces, fíjense, en vez de tomar un h que va a ser justamente el diferencial o el valor que se hace agregar a 0 en una sola variable, lo vamos a tomar en dos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las derivadas parciales. Acá el punto conflictivo es el 0, por lo tanto, para tomar las derivadas parciales vamos a calcular el gradiente en el 0, 0 y después ver qué es lo que sucede. Entonces, acá en este caso, para que sea diferenciable se tiene que cumplir que el límite de HH tendiendo al 0, 0, recuerden que esto es porque estamos aplicando las dos variables a la vez, vamos a tener un denominador grande acá, esto va a ser la imagen del 0, 0, ¿sí? Más HH, todo esto menos, acá ojo porque con la nomenclatura acá tenemos un producto del vector gradiente en el 0, 0, ¿sí? Y después HH, y luego todo esto restado con la imagen del 0, 0, módulo de HH, y esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces hay que calcular esto por partes. Si vamos a empezar por la primera, que en este caso sería calcular el vector gradiente de la función en el 0, 0. Acá lo que hay que hacer es calcular las derivadas parciales, ¿sí? De la función en el 0, 0. Esta sería la derivada parcial de x y después tenemos la derivada parcial de y en ambos puntos, ¿no? Bueno, para ambas derivadas, estas derivadas parciales son como si fueran derivadas de una sola variable, es decir, hay que simplificarlas un poquito más, ¿correcto? Bueno, entonces, en este caso, fíjense, vamos a tener la derivada de f respecto de x en el 0, 0, esto nos va a quedar, vamos a tomar límite de t tendiendo a 0 de la imagen de la función en el 0, 0 más t por 1, 0 menos f en 0, 0, todo esto sobre t. Esto es, para que se queden tranquilos, es la definición de la derivada direccional, pero como es una derivada parcial respecto a x, lo estamos tomando con el versor y, es decir, con el vector 1, 0, ¿sí? Más o menos para que se entienda. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, límite de t tendiendo a 0, de f de t en 0, ¿sí? Porque acá, digamos, sería t por 1 más 0, 0, bueno, nos queda de esta manera, menos 0, 0, la imagen de 0, 0 es 0, por definición, lo que vemos acá, y esto nos va a quedar t. Si reemplazamos por t, f de t en 0 quiere decir que seno de 0 va a ser 0, con lo cual vamos a tener 0 por t, con lo cual nos va a quedar 0 en el denominador sobre t cuadrado más 2 más t por 0 al cuadrado, o sea que nos va a quedar 0 sobre t cuadrado sobre t, con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener? 0 sobre algo que tiende a ser 0. Ojo con esto, porque estos son límites tramposos. ¿Por qué? Porque este número indefectiblemente es 0 por el resultado que dio, pero como queda en función de una variable, ¿sí? Va a quedar 0. Entonces, no es lo mismo que decir algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, que no es otro caso, ¿sí? Muy fácil de confundirse, pero que no es el caso de lo que está pasando acá. ¿Qué pasa cuando hacemos la derivada respecto de y? Bueno, el mismo concepto. Vamos a tomar esa derivada como un límite de derivada direccional, pero ahora sobre el versor, en este caso sobre el versor j. Entonces el vector va a ser el 0, 1, ¿sí? Como tenemos f en 0, 0 sobre t. Bueno, si repetimos todos los pasos, fíjense, esto nos va a quedar 0 por 0 por t por 0 de t, va a quedar 0 en el denominador, y vamos a tener 0 al cuadrado más 2 más 0, entonces vamos a tener 2 por t cuadrado
Entonces vamos a tener 0 sobre 2t cuadrado sobre t, y volvemos a tener el caso del 0 sobre algo que tiende a 0 y vuelve a ser 0. Con lo cual, buenísimo, no hay demasiados inconvenientes en este caso. Entonces, ahora que descubrimos qué es lo que sucede, el vector gradiente de f, ¿sí?, en 0, 0 nos da el vector nulo, 0, 0. ¿Sí? Entonces, el tema con esto es que al reemplazarlo en la ecuación, ¿cómo va a quedar esto? Digo esto para ahorrar un poquito la escritura, ¿sí? Pero ustedes háganlo en forma prolija para el parcial, ¿no? Si este es el vector nulo, esta cuenta va a dar el vector nulo, ¿sí? O sea, no hay demasiada cuestión acá. El vector nulo por el vector HH es 0 por H más 0 por H es 0. ¿Sí? Entonces esta imagen nos va a dar 0. La imagen en 0, 0 por definición es 0, porque así está definida la función. Con lo cual el límite, todo ese límite que nosotros vemos acá, se simplifica de la siguiente forma. Fíjense, límite de HH tendiendo al 0, 0, esto nos va a quedar f de HH sobre el módulo de HH, y acá directamente hay que reemplazar todas las variables. Esto puede ser una parte un poco engorrosa, pero nada, digamos, hay que tratar de tener un poquito de paciencia y ir reemplazándola. Entonces, fíjense, límite, en este caso del h y el h, tendiendo al 0, 0, vamos a reemplazar todo de una. Fíjense, h por seno de h, ¿sí? Entonces, en este caso nos va a quedar h cuadrado por seno de h, todo esto sobre h al cuadrado más 2 más h por h al cuadrado, ¿sí? Y todo esto dividido, lo vamos a expresar así como raíz de h al cuadrado más h al cuadrado, que es la norma del vector. Vamos a ver si lo peinamos un poco cómo va quedando esta cuenta. Fíjense que así va quedando la cuenta, ¿ok? Entonces, tratemos de probar algún camino, ¿sí? Como para ver qué es lo que sucede. En realidad acá, para hacerlo prolijamente y como lo pide la cátedra, la idea sería tratar de recorrer alguna curva. Esto es igual, pasa a ser una función de una sola variable, con lo cual no hay demasiado misterio. Pero supongamos que tomamos una función alfa en función de t, ¿sí? Tal que el límite de t tendiendo a 0 de una función g compuesta con alfa de t sería la curva por la cual estamos evaluando, esto nos va a dar 0. Entonces en este caso, alfa de t, ¿sí? Si es la curva, la función identidad, ¿y por qué estamos jugando la función identidad? Justamente porque ambas variables son lo mismo por definición acá. G de alfa de t, esto nos va a quedar la misma ecuación, ¿sí? Esto mismo, pero con t al cuadrado, es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Límite de t tendiendo a 0 de t al cuadrado por seno de t sobre, fíjense, acá vamos a tener raíz de 2, esto sería t al cubo, ¿sí? Porque acá habíamos sacado factor común de h al cuadrado previamente, ¿sí? Y después acá tenemos 1 más módulo de 2 más t, cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces, fíjense qué es lo que nos va a pasar. T cuadrado con t al cubo se cancela, nos queda esto. Podríamos nosotros tratar de descomponer este límite en dos partes bien definidas. Límite de t tendiendo a 0 de seno de t sobre t, ¿sí? Y luego por 1 sobre raíz de 2, que esto sale como constante, o si quieren pueden ponerlo de este lado también. Y después límite de t tendiendo a 0 de 1 sobre 1 más módulo de 2 más t. Cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces, este límite por definición nos da igual a 1. Si recuerden que estos son de los límites clásicos que uno tiene que saberse entre comillas de memoria, si no hay demasiada vuelta. Después, este límite, si hacemos sustitución directa, nos va a quedar 1 más módulo de 2, porque es 2 más 0, o sea que esto nos va a quedar 1 más 2 es 3. Luego esto va a quedar igual a 1/3 y finalmente queda esto como 1 sobre raíz de 2. Con lo cual, la cuenta va a quedar como 1 por 1 sobre raíz de 2 por 1/3 y finalmente esto va a quedar como 1 sobre 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos llevó toda esta conclusión? Bueno, justamente, ¿sí? Nuestro límite original, o lo que queríamos verificar, si era si el límite de la función original era 0. Entonces la conclusión es que como el límite, voy a poner de vuelta la hoja para que se entienda, ¿no? Este límite que nosotros queríamos probar debía dar 0. Como dio 1/3, o 1 sobre 3 raíz de 2, perdón, la conclusión es que como no se cumple lo que hemos dicho al principio, la función no es diferenciable en el origen, ¿sí? Porque para serlo, sí, de cajón, aparte de que nosotros deberíamos haber llegado a ese resultado, no se logró, entonces la función no es diferenciable. Bien, en el segundo punto lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos esta función partida, ¿sí? Y la idea es encontrar un número alfa tal que exista la derivada parcial respecto de x en el punto 0,1. Entonces en este caso, este tipo de ejercicio, siempre recuerden que la norma es usar todos los límites por definición, porque no hay otra manera, ¿sí? digamos, es riesgoso, o por lo menos no está definida, digamos, la
derivada por reglas en puntos, digamos, no continuos o sospechosos de no ser continuos como pasa en este caso. Si nosotros deberíamos probar, por ejemplo, en esta función partida que este alfa o que la función es continua, que es diferenciable, y después ahí aplicar las reglas. Como obviamente no es la idea del ejercicio, no se va a hacer de esta forma. Recuerden que acá, para aplicar la derivada parcial respecto a x, lo que estamos usando es la regla de la derivada de las derivadas direccionales, pero en este caso es respecto del vector 1, 0, o lo que es lo mismo el versor y, que es el 1, 0, que justamente se le acompaña las derivas parciales respecto de x. Si lo hiciéramos respecto de y, sería el vector j, el 0, 1. Sin nada más que para eso. Entonces, por eso tiene esta forma la ecuación. Reemplazando, esto nos va a quedar límite de t tendiendo a 0 de f, acá en este caso haciendo esta suma nos va a quedar t1, ¿sí? Después, f de 0,1 es el alfa que queremos averiguar y después esto nos va a quedar entero. Ahora, la parte un poco más cuentosa es acá, donde tenemos que reemplazar este f de t1 por toda esta ecuación. Vamos a poner un poco el resultado porque la idea justamente no es perdernos con las cuentas. Entonces, esto lo que nos va a quedar es límite de t tendiendo a 0 de 2 más 1 más t por 1 menos 1, ¿sí? Al reemplazar acá, sobre, en este caso tendríamos t cuadrado más 1 menos 1 todo al cuadrado, ¿sí? Todo esto es f de t1 menos alfa. Para poder poner el t dividiendo abajo lo ponemos de esta forma, ¿sí? Dividido t. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto, fíjense, esto se hace 0 por 1 menos 1, esto se hace 0. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 0 sobre algo que es casi 0, eso, algo que tiende a ser 0, con lo cual todo esto se anula, porque fíjense, esto definitivamente es 0, pero esto es algo que tiende a t, por lo cual es 0 sobre algo que tiende a 0. Entonces es 0 el número, si no hay demasiada vuelta. Entonces acá, en este caso, finalmente, este límite nos va a quedar como límite de t tendiendo a 0 de 3 menos alfa, ¿sí? Sobre t. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Existe este límite? ¿Bajo qué casos existe este límite? La única forma de que esto ocurra, ¿sí? Porque justamente como esto es algo que tiende a 0, el caso especial es el mismo que ocurrió acá. Es decir, la única forma de que esto exista es que 3 menos alfa nos dé igual a 0. ¿Por qué? Porque de ser así, límite de t tendiendo a 0 nos daría 0 sobre algo que tiende a 0 y vuelve a ser este caso el 0. Ese es un pequeño truco que hay que tener cuidado en este tipo de situaciones. Entonces, 3 menos alfa es igual a 0 e involucra que alfa sea igual a 3, ¿sí? Y ese es el valor para que exista la derivada parcial, ¿sí? De hecho, de alfa no ser igual a 3, no se cumple ninguna de las condiciones al principio. Entonces después, la idea es tratar de estudiar la continuidad y la diferenciabilidad de la función. Miren, acá hay un truco, ¿sí? Piensen lo siguiente, para que, justamente si nosotros sabemos que existe la derivada parcial respecto de x, obviamente, para que la función sea diferenciable tiene que existir ambas derivadas parciales. Entonces, acá el punto clave es que nosotros encontramos recién que el único valor de alfa para que exista la derivada parcial respecto de x es 3. Eso implica, ¿sí? Que la función, de alguna manera, solamente para 3 puede llegar a ser continua y diferenciable, porque el resto, digamos, de las cuentas no acompañan. Entonces, esos como tip, ¿sí? No hace falta que calculemos todo de vuelta. En base a este resultado podemos ir adelante calculando la derivada parcial respecto de y. Fíjense, en este caso volvemos a aplicar derivadas direccionales, y esta vez en función del versor j, ¿sí? Y en este caso esto nos va a quedar menos alfa sobre t, ¿sí? Entonces, en este caso, si volvemos a hacer toda la sustitución y demás, fíjense, en este caso esto nos va a quedar límite de t tendiendo a 0 de 2t más 3 menos alfa sobre t, ¿correcto? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Cuánto debería valer alfa? ¿Sí? Ese tipo de límites lo que podemos hacer para simplificarlos más fáciles sería, por ejemplo, si dividimos por t ambos lados, como para tener una idea, ¿sí? Pero piensen lo siguiente, también esto debería dar 0. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo 2 por t, esto me va a quedar 0 más 3 menos alfa, y esto que es algo que tiende a 0. Entonces, para llegar al caso 0 sobre tiende a 0 es lo mismo que antes, ¿sí? Y alfa sigue siendo 3. Entonces, acá, ¿qué es lo que probamos? Que existen ambas derivadas parciales si alfa vale 3. Si existen ambas derivadas parciales, por lo menos hasta ahora, tenemos que ver si la función es continua, con lo cual, y después para ver si es diferenciable con la definición. Ya, digamos, con el hecho de que existan ambas derivadas parciales, nosotros aseguramos que el límite, digamos, o f es continua, ¿sí? En el punto, en 0, 1, ¿sí? Si el límite de xy tendiendo al 0, 1 de f de xy nos da 3, que es el valor del alfa que encontramos hasta ahora. Acá lo que se puede hacer, por ejemplo, es tratar de
ver, digamos, esto como suposición, ¿sí? Es decir, tenemos que tratar de probar, esto en realidad puede ser un poco tramposo porque como nosotros no probamos por definición que el límite nos da exactamente 3, podría ser una trampa pensar que la función es continua. Nosotros lo planteamos como una hipótesis. Entonces, para hacer esto hay que buscar un contraejemplo. Entonces, tenemos que buscar una recta específica donde la función no sea continua. Entonces, tenemos que usar un poco la imaginación y ver cómo está estructurada la cuenta para que eso ocurra. Supongamos que vamos a tomar una curva 1 que sea y igual a x más 1, justamente porque el punto en cuestión, el punto conflictivo, es el 0, 1. Entonces, esta recta pasa por el punto, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da ese límite. Límite de x tendiendo al 0, ¿sí? De f de x más 1, acá estamos haciendo el límite de la función compuesta en la curva, ¿sí? Acá no puse toda la nomenclatura, pero por favor pónganlo. Límite x tendiendo al 0 de 2 por x más 1, ¿sí? Más 1 más x por, bueno, toda la cuenta, ¿no? Si ustedes simplifican esto, acá me comí un 1, ¿eh? Al cuadrado. Fíjense, esto se va a hacer 0, acá esto se va a hacer 0, ¿sí? Esta parte de acá, con lo cual vamos a tener límite x tendiendo al 0 de 2x más 2 más 1. Acá vamos a tener x al cuadrado sobre 2x al cuadrado, pues esta suma, con lo cual esto se nos va, ¿sí? Esto se va a hacer 0 y tenemos 2 más 1 más 1 medio, ¿sí? Con lo cual tenemos 3 más 1 medio, 6 más 1 medio son 7 medios. Claramente 7 medios no es 3, entonces vemos que no es continua y que por lo tanto la función no es diferenciable. ¿Sí? Para que la función sea diferenciable tiene que ser continua y tiene que cumplir la función de la definición de diferencialidad, y no es el caso de este punto. Bien, en el caso 3 lo que tenemos que buscar es justamente nos dan una función, ¿sí? Que es diferenciable en R2 y nos dicen que la función compuesta por la curva x igual a y, o decir, o la curva t nos va a dar 3t para todo t perteneciente a R, y que la derivada direccional en el punto 2, 2 del vector 1/5 de 4.3 nos da 8/5. Entonces la idea es encontrar el plano tangente de la función en este punto. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Como tendríamos como tormenta de ideas. Bueno, planteemos la definición del plano tangente. Así que en este caso, ya les digo, citen la textual de la definición. Esto es lo que pueden encontrar como definición, dado que es digamos, el plano tangente, esto como para nomenclatura, ¿no? Esto sería el plano tangente en un punto x0 y 0 en una función f. ¿Sí? Esto es más que nada un tema de nomenclatura propia, si quieren usarlo de otra manera está bien también. Entonces veamos cuáles son los tips. El punto en cuestión acá es el 2, 2. Fíjense, por lo que dice el ejercicio, este sería el x0 y 0, y esto es el f de x0 y 0, que acá no nos los dan, pero bueno, vamos a ver más o menos cómo podemos calcularlo. Entonces en este caso sabemos que x0 y 0 nos va a quedar a nosotros 2, 2. Su imagen de x0 y 0, piénsenlo de esta manera. A nosotros no nos dan la función, sino que nos dan una curva que es la tt. En este caso el punto está sobre esa curva porque justamente los valores de x y y son iguales, con lo cual directamente podemos calcularlo como esta imagen. Esto sería la imagen de 2, 2 y esto sería 3 por 2 que nos va a dar 6. Es decir, no hace falta conocer toda la función, con tal de conocer una función compuesta dentro de esa que pase por el punto pedido, directamente es la imagen que vemos ahí. Después veamos qué pasa con el tema diferenciable, que es lo que lo dice el enunciado, ¿sí? Se puede calcular la derivada direccional como el gradiente de la función en el punto por el vector director. Para verlo más claro, digamos, si es diferenciable esto, la derivada direccional se puede calcular como gradiente por el vector digamos, de la derivada direccional. El vector de la derivada direccional nosotros ya lo conocemos, nos falta conocer este, y la derivada nosotros ya sabemos que es 8/5. Entonces pongámoslo en forma de ecuación. 8/5 va a ser la derivada de f respecto de x en el 2, 2, ¿sí? Luego la derivada de f respecto de y en el 2, 2, ¿sí? Todo esto multiplicado por 4/5, 3/5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con esto podemos armar un sistema de una ecuación, que es el producto, y dos incógnitas, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? En este caso nos va a quedar esta sumatoria. Vamos a ir viendo qué pasa con el resto de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Entonces, veamos. Para los pasos que siguen, deberíamos aplicar la regla de la cadena en el siguiente sentido. Vamos a tener nosotros una curva, llamémosle C1, que va a ser alfa en función de t, que justamente es t de t. Nosotros, fíjense que en el enunciado nos habían dado la función ya compuesta con esa curva C1, que es t. Entonces,
en este caso piénsenlo de la siguiente manera. F compuesta con alfa va a ser f de tt, así que es lo mismo que habíamos dicho al principio, que en este caso nos va a quedar 3t. Entonces, esta cuestión, si nosotros, por ejemplo, derivamos ambos lados de la igualdad, ¿sí?, podríamos usar la regla de la cadena para encontrar las derivadas que necesitamos. Fíjense, volvamos a la ecuación original. Nuestra función, ¿sí?, nosotros tenemos que encontrar las derivas parciales, que es lo único que necesitamos, ¿sí?, que en realidad nosotros ya tenemos una ecuación, pero tenemos que buscar la forma de combinarlo con el resto. Entonces, por regla de la cadena, la derivada de f compuesta con alfa es lo mismo que decir la derivada de f de alfa de t. ¿Sí? Entonces, hay que derivar desde lo macro hasta lo micro. ¿Sí? Es decir, esto va a ser la derivada de f en función de alfa de t por la derivada de alfa de t. ¿Sí? Es decir, con lo que está dentro tal cual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para el punto 2, 2, ¿sí?, en este caso el punto 2, 2, vamos a tener que t va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, si t es igual a 2, lo que vamos a tener es que la derivada, o sea, acá no para decirlo, f compuesta con alfa, digo, mantengo esta igualdad acá vamos a poner el resultado. Entonces, en este caso nos va a quedar la derivada de f evaluada en el 2, 2, acá estoy reemplazando en este punto, ¿sí?, y luego tenemos la derivada de alfa evaluada en 2. ¿Sí? Recuerden que alfa, como es una función de una sola variable, acá la podemos derivar más sencillo. Y fíjense, en este caso, esta derivada, cómo nos va a ir quedando. Fíjense, la derivada de f en el 2, 2 no es otra cosa que los dos valores que estamos buscando. ¿Sí? La derivada parcial respecto de x en el 2, 2 en primer lugar y la derivada parcial respecto de y en el 2, 2 en segundo lugar. Y luego tenemos la derivada de alfa en el 2, que no es otra cosa que es derivar esta función vectorial que es tt. Es decir, en este caso la derivada nos va a quedar 1, 1, ¿sí? Es una constante, no hay manera de equivocarse acá. O sea que directamente, sea el punto que sea, nos queda 1, 1. Entonces, eso por un lado. Y después nosotros tenemos que la derivada de la función compuesta, como la función compuesta ya la conocemos, este lado de la igualdad ya lo podemos calcular. ¿Sí? Es decir, la derivada de f compuesta con alfa, ¿sí?, es directamente la derivada de esta función en función de t, que nos queda la constante 3. Con estos elementos ya podemos armar, ¿sí?, la segunda ecuación que necesitamos para el sistema de ecuaciones. Fíjense, 3, que es de este lado, ¿sí?, esto nos va a quedar igual a la derivada en función de 2, 2, que nos va a quedar la derivada de f respecto de x en el 2, 2, luego tenemos la derivada de f respecto de y en el 2, 2, bueno, todo esto es su vector, por, en este caso, el 1, 1. Entonces, la segunda ecuación queda 3 es igual a la derivada respecto de x en el 2, 2 por 1, queda tal cual, más la derivada de esta en 2, 2 por 1, queda tal cual. ¿Sí? Esta es la segunda ecuación, ¿sí? La primera la voy a volver a copiar acá, que es 8 quintos es igual a esta derivada, ¿sí?, en el 2, 2 por 4 quintos más la derivada respecto de y en el 2, 2, pero ahora por 3 quintos. Entonces fíjense, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, haciendo cualquier método que ustedes prefieran, por sustitución, por sumas y restas y demás, van a llegar a lo que necesitan. ¿Sí? Lo pueden resolver directamente, yo voy a poner el resultado para que ahorrar un poco las cuentas, pero esto en definitiva debería quedar así. La derivada de f respecto de y en el 2, 2 nos va a quedar 4, ¿sí?, y la derivada de f respecto de x en el 2, 2 nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la ecuación original, ¿sí?, el plano, yo voy a poner acá en rojo, este es el resultado, esto nos va a quedar z es igual la imagen, que acá en este caso hemos visto que era 6, luego esto que era un menos 1, entonces esto va a ser menos 1 por x menos 2, ¿sí?, y luego acá esto que es un 4, entonces va a ser más 4 por y menos 2. Entonces, esta ecuación en rojo es la del plano tangente finalmente. Bien, en el último punto, lo que nos piden en este caso es lo siguiente. Vamos a tener una función g que va de R2 a R de clase C2. El polinomio de Taylor de orden 2 de esa función en el 1, 2 es este que ustedes ven a continuación. Y tenemos dos funciones, f y h, ¿sí?, h que se define como el gradiente de g, ¿sí?, y tenemos una nueva función f mayúscula que es la composición de h con f. Entonces la idea es encontrar la imagen de f en el 1, 0 y la matriz jacobiana de f evaluada en el 1, 0 con las derivadas parciales incluidas. Entonces nada, este es un ejercicio, digamos, obviamente tenemos que aplicar regla de la cadena y demás, ¿sí?, pero la idea es tratar de ver primero cómo se concatenan cada una de las funciones y en base a eso qué teoría nos va a ir llevando a la resolución. Por empezar, piénsenlo de la siguiente manera. ¿Qué sería, la pregunta más sencilla, qué sería f de 1, 0? Esto sería h,
¿sí? De f de 1, 0, si vamos a la definición, ¿sí? Entonces, porque fíjense, es hf compuesta en 1, 0. Entonces, esto es fácil calcularlo porque f lo tenemos. Fíjense, ¿qué sería f de 1, 0 para empezar? Deberíamos reemplazar acá 1 por e a la 1 menos 1 al cuadrado por 0 y luego tendríamos 1 por 0 más 2, con lo cual estamos acá, e a la 0 nos da 1, esto nos va a dar 1, ¿sí? Después acá estamos en el 1, 2. Por lo tanto, h de 1, 2 no es otra cosa que el gradiente de g evaluado en el 1, 2. Entonces, obviamente el ejercicio está pensado a propósito para esto, porque nosotros decimos, ¿qué es el gradiente de g en 1, 2? Es la derivada de g respecto de x, ¿sí? En el 1, 2, y la derivada de g respecto de y en el 1, 2. Si nosotros no conocemos la función g, ¿dónde podemos conseguir este dato con lo que tenemos, ¿no? Bueno, en realidad eso lo podemos conseguir por definición con el polinomio de Taylor que nos dan en este caso, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es copiar la expresión de un polinomio de Taylor de orden 2 para este tipo de funciones y vamos a ver cómo se relacionan los elementos entre sí. Esta sería la expresión completa del polinomio de Taylor, ¿sí? Para un caso desarrollado como este. Recuerden que si hacemos la analogía con las funciones de una variable, en este caso tenemos derivadas parciales, con lo cual tenemos que contemplar tanto el caso de las primeras derivadas como son estas, ¿sí? Después las segundas derivadas, y en el caso de las segundas derivadas tenemos derivadas por x dos veces, derivadas por y dos veces y después las derivadas cruzadas que ven ustedes a continuación. Con lo cual, para encontrar todos los valores, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer, ya que nos dan este dato, sería machear, ¿sí? Es decir, hacer la equivalencia entre término a término con los exponentes que vemos acá. Entonces, básicamente con eso podemos calcular todo lo que necesitamos, ¿sí? Fíjense, acá básicamente sale bastante fácil. Fíjense, la imagen en 1, 2 nos queda menos 3, ¿sí? Después la derivada en 1, 2, que es el término con x menos 1, va a quedar 0, porque acá no aparece. La derivada en y nos va a quedar un medio, ¿sí? La derivada segunda respecto de x, acá en este caso nos queda menos 1, ¿sí? Luego tenemos la derivada segunda en y nos queda 0 porque no aparece el término, y la derivada cruzada en 1, 2 nos va a quedar en este caso un 1. Vamos a poner esos resultados a continuación. Entonces fíjense, acá anotamos todas las derivadas, entonces ahora ya con esas derivadas, ¿cuál es el sentido de esto? Ya con esto podemos calcular, o ya encontramos cuál es el vector correspondiente, digamos, de las derivadas parciales de en 1, 2, directamente lo copiamos acá, las derivadas parciales en 1, 2 de la función g, ¿sí? Esto sería la primera derivada en 1, 2, ¿sí? La segunda, de respecto de x respecto de y, ¿sí? Que esto respectivamente nos había dado 0, 1 medio al principio, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que h de 1, 2, que nos había quedado el gradiente de g en el 1, 2, ¿sí? Esto en este caso nos va a quedar 0, 1 medio, ¿sí? Entonces, eso como para ir anotándolo, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Básicamente, eso lo que quiere decir es que f en 0, 1, en 1, 0, perdón, que era el resultado que teníamos al principio, esto nos va a quedar 0, 1 medio, ¿sí? Siguiendo el razonamiento que vimos al principio. Y después el último que queda es la matriz de derivadas parciales en el 1, 0, ¿sí? Acá también tenemos que usar la cadena, porque fíjense, no se olviden de que f la hemos definido como h compuesta con f minúscula. Por lo tanto, ahí aplica la regla de la cadena directamente, ¿sí? Acá vamos a tener la matriz de derivadas parciales de h compuestas en f del 1, 0, ¿sí? O sea, con la imagen del f en 1, 0, por la matriz de derivadas parciales de f evaluadas en el 1, 0. Habíamos dicho que f de 1, 0, ¿sí? Este punto nos había quedado un 1, 2, entonces esto sería la matriz de derivadas parciales de h evaluadas en el 1, 2 por la matriz de derivadas parciales de f evaluadas en el 1, 0. ¿Cómo hacemos para encontrar ambas? ¿Sí? Justamente esa sería un poco la idea. Entonces, en este caso, nosotros ya encontramos que esta matriz de derivadas, si ustedes se fijan acá, nosotros lo que habíamos dicho era las derivadas, si h de 1, 2 es el gradiente de g en 1, 2, eso quiere decir que esto va a ser las derivadas del gradiente de g en 1, 2, ¿sí? Y luego tenemos la derivada de f, la matriz de derivadas en 1, 0, ¿correcto? Entonces, acá este punto es fácil, o sale más fácil, ¿por qué? Porque ya tenemos la función f directamente, ¿sí? Entonces directamente lo que hay que hacer es copiar, vamos a copiar nuevamente la función f para no hacer tantas cuentas. Fíjense que acá esta es la función, con lo cual esto lo que nos va a quedar es, para un punto cualquiera en x, y, básicamente esto va a ser la derivada de f, supongamos que a esto le llamamos f sub 1 y f sub 2, ¿no? Digamos, para ver las dos imágenes. Esto sería f sub 1 respecto de x, la derivada de f sub 1 respecto de y, la derivada de f sub 2 respecto de x y luego la derivada de f sub 2
respecto de y, ¿no? Entonces, acá directamente aplicando las reglas de derivación para cada una de estas funciones, digamos, son funciones entre todo sencillas porque son exponenciales y mezcla, digamos, de funciones lineales o polinómicas y demás, esto nos va a quedar e a la x menos 1 al cuadrado por y más x por 2x menos 2 por e a la x menos 1 al cuadrado por y, ¿sí? Por y, ¿sí? Esta queda medio fea. La otra, acá me va a quedar un poquito sin espacio, así que la voy a poner acá arriba, este espacio, ¿sí? Esto me va a quedar e a la x menos 1 al cuadrado por y, ¿sí? Por x menos 1 al cuadrado, y esto nos queda y x. No importa si esto queda muy feo, ¿sí? Porque la idea es reemplazar toda esta matriz en el único punto que es de nuestro interés, que es el 1, 0. Si ustedes lo reemplazan, les va a quedar... Fíjense, justo quedó, qué lindo quedó la matriz identidad. Bueno, ahora el desafío puede ser esta. ¿Qué hacemos? Porque obviamente esta matriz ya se la conocemos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esta matriz derivada? ¿Cómo hacemos para calcular la matriz de derivadas parciales del gradiente de g en 1, 2? O sea, esto primero tenemos que evaluarlo de esta manera. Esto sería el gradiente, ¿sí? De la derivada de g respecto de x en el 1, 2, y luego tenemos el gradiente de la derivada de g respecto de y en el 1, 2, ¿sí? Con lo cual acá se abren las posibilidades para las derivadas cruzadas y derivadas segundas, es decir, acá tenemos la derivada segunda de g respecto de x dos veces, ¿sí? En el 1, 2, después tenemos la derivada de g primero respecto de x, después respecto de y, ¿sí? En el 1, 2, después tenemos la derivada de g primero respecto de y, después respecto de x, en el 1, 2, y después tenemos la derivada segunda de g en el y dos veces en el 1, 2. Claramente, lo bueno que tenemos todas estas derivadas salen, digamos, del polinomio de Taylor que vimos al principio, con todas estas que están acá. Las voy a ir copiando directamente porque no hay demasiada complejidad, así que nada, digamos, la parte dura es la parte teórica que vimos recién, pero no se preocupen demasiado. Entonces esto nos va a quedar como menos 2, 1, 1, 0, ¿sí? Y si volvemos a la teoría que vimos al principio, sí, que en este caso nos habían pedido la matriz de derivadas en el 1, 0, esto nos va a quedar, en este caso, esta matriz primero, esto es una matriz de 2 por 2, o sea que vamos a tener menos 2, 1 por 1, 0, ¿sí? Por la matriz identidad, que en este caso es el 1, 0, 0, 1, acá quedó, digamos, de casualidad, digamos, no necesariamente tiene que ser la matriz identidad. Pero lo bueno que haciendo esta multiplicación, toda matriz por la matriz identidad queda a sí misma, entonces la matriz finalmente va a quedar menos 2, 1, 1, 0. Y eso es el final de este ejercicio.